Era evidente que estaba a punto de unirse a la batalla. Rodeado por relámpagos azules que crepitaban a su alrededor, Fan Yi se burló de la monstruosa criatura, con los ojos brillando de poder mientras preguntaba cuán resistente creía ser. Luego cargó directamente contra la bestia mutada, con el brazo convertido en un rayo de energía azul brillante dirigido a la cabeza del monstruo. El impacto fue brutal, una explosión masiva de trueno divino estalló al golpearla, abrumando por completo a la criatura. La fuerza del ataque creó una poderosa onda expansiva que lanzó a los soldados cercanos por los aires. Uno de ellos, atónito, murmuró que no podía creerlo. Ese era el mismo monstruo de nivel B que ni siquiera su comandante, He-Lan, había podido derrotar sola. Wong Leang, igual de sorprendido, se volvió hacia He-Lan y le preguntó si su amigo era realmente quien pensaban. Con una mirada seria, ella confirmó que ninguno de ellos estaba equivocado. Declaró sin dudar que él era, sin lugar a dudas, el pionero conocido como el tirano. Fan Yi permaneció calmado frente a la bestia, que aún ardía, aunque visiblemente herida por los rayos. Al notar que no estaba completamente derrotada, comentó que tendría que terminar el trabajo. Luego les dijo a He-Lan y a Wong Leang que se apartaran por su seguridad. He-Lan lo observó, pensando en cómo su escuadrón entero necesitaba una formación compleja solo para enfrentarse a una amenaza de nivel B, y sin embargo él se preparaba para manejarla solo. Se preguntó qué clase de poder poseía. Debía admitir que era la forma más extrema del atributo trueno que había visto jamás. Sabía que, incluso en ese momento, él era uno de los pioneros de más alto rango del país. Y no pudo evitar imaginar cuánto podría crecer su poder cuando la revitalización de la energía espiritual estuviera completamente en marcha. Cuando Fan Yi levantó la mano, concentrando aún más energía eléctrica, una expresión de asombro apareció en el rostro de He-Lan. Miró hacia arriba y vio una tormenta masiva de energía de trueno formándose en el cielo sobre él, y no pudo evitar preguntarse cuán aterrador sería su poder cuando continuara evolucionando. Con un último paso hacia adelante, Fan Yi desató todo el poder de su atributo de trueno. Un enorme pilar de relámpagos azules surgió desde el suelo donde estaba el monstruo, una demostración de poder que hacía honor a su nombre, el tirano. Sus ojos, aún crepitando con electricidad residual, mostraban una calma decidida mientras la cegadora luz del ataque comenzaba a desvanecerse. Los soldados supervivientes observaban con terror. Uno comentó a otro que la visión le hacía temblar todo el cuerpo. Mientras que podían resistir el poder corrosivo del monstruo, la fuerza destructiva del trueno era de un nivel completamente distinto. Cuando el polvo se asentó, Fan Yi levantó el pulgar hacia su amigo y anunció con tranquilidad que la amenaza había terminado. Wong Leang corrió hacia él, gritando aliviado que lo había asustado hasta la muerte. Eufórico, le dio un amistoso golpe en el hombro, riendo mientras decía que jamás habría imaginado que su viejo amigo fuera tan poderoso. El ambiente cambió cuando Wong Leang se disculpó, admitiendo que había sospechado que Fan Yi era un pionero, pero que tenía que seguir las órdenes. Fan Yi lo tomó con calma, preguntándole por qué se ponía tan formal después de 3 años sin verse y asegurándole que lo entendía. Su reunión fue interrumpida cuando He-Lan se acercó. Agradeció formalmente a Fan Yi por su ayuda, extendiéndole la mano en señal de respeto. Con una ligera sonrisa, Fan Yi aceptó su agradecimiento, estrechando su mano y respondiendo que no había sido nada, que solo había actuado para salvar a su amigo. Ella entonces se presentó formalmente como He-Lan, la alcaide a cargo del área restringida 019. Explicó que, como él había salvado toda la base, debía redactar un informe adecuado, y le pidió si podía dejar su información de contacto. Fan Yi aceptó sin dudar, mientras Wong Leang observaba desde un lado, sorprendido por ver a su dura oficial comportarse con tanta cortesía hacia su amigo de la infancia. Con las formalidades cumplidas, He-Lan hizo una oferta directa y seria. Dijo que la fuerza de Fan Yi superaba la de muchos de los pioneros especiales del ejército, e invitó formalmente a Fan Yi a unirse a las fuerzas militares. Sin embargo, admitió que una simple invitación de un alcaide como ella probablemente no bastaría para convencerlo. En su interior, aún intentaba asimilar la magnitud de su poder. Lo que más la impactó fue descubrir que él también era un cultivador del reino del hacha fantasma de 3 estrellas, igual que ella, pero sus habilidades habían alcanzado un nivel mucho más allá de los límites conocidos de ese reino, convirtiéndolo en un ser de poder monstruoso. Fan Yi le preguntó con calma si realmente quería decir que no se consideraba digna de invitarlo. Con el peso de la autoridad de sus superiores sobre ella, He-Lan confirmó sus palabras sin dudar, diciendo que no había nada que negar. Explicó que la orden de involucrarlo provenía del alto mando, y que estaba segura de que pronto vendrían personalmente a invitarlo. Fan Yi soltó una pequeña risa, diciéndole que no era necesario ser tan formal y explicó que realmente los respetaba a todos, sabiendo que no cualquiera tenía el valor de sacrificarse por los demás. Admitió que nunca había visto soldados en combate antes y que lo que acababa de presenciar lo había conmovido profundamente. Conmovida por su sinceridad, He-Lan solo pudo ofrecerle un silencioso gracias. Entonces, Fan Yi hizo una oferta propia, les dijo que si alguna vez tenían problemas en el futuro, podían contar con él para ayudar, así como ellos siempre habían protegido a la gente común como él. Sin embargo, añadió una condición importante:
no podían interferir en su cultivo personal ni restringir su libertad. Su propuesta inesperada dejó a Gilan momentáneamente sorprendida. Con el asunto concluido, Fan Yi anunció que ya era tarde y debía marcharse. Gilan asintió, diciendo que ella y Wong Leang aún debían encargarse del cuerpo de la criatura mutada y que organizaría que alguien lo escoltara de regreso. Mientras se despedía de los soldados, Fan Yi finalmente comprendió el verdadero propósito del ejército en esta nueva era. Entendió que se apostaban en estas zonas peligrosas y ricas en energía espiritual por dos razones: para entrenar usando esa energía y, más importante aún, para actuar como una línea crucial de defensa entre el mundo ordinario y los extraños monstruos que ahora lo amenazaban. Después de que él se marchara, Gilan se volvió hacia Wong Leang y comentó que su amigo ya no podía describirse simplemente como impresionante. Sabía que lo que habían visto ese día era solo una pequeña muestra de su verdadera fuerza. El hecho de que un pionero pudiera alcanzar un nivel tan alto de poder en tan poco tiempo demostraba una increíble percepción e intuición. Concluyó que él era una combinación poco común de suerte, valentía y talento natural, todo lo necesario para la grandeza. Al ver el profundo respeto de su comandante hacia su amigo, Wong Leang, con entusiasmo, sugirió que si ella sentía que no era la persona adecuada para reclutarlo, entonces debería dejarle esa tarea a él, ya que era su amigo de la infancia. Gilan, sin embargo, lo devolvió a la realidad con un golpecito en la cabeza, ordenándole que dejara de hablar y la ayudara a limpiar. Él solo pudo sentir mientras era arrastrado para trabajar. Esa noche, en su edificio, Fan Yi meditaba rodeado por un resplandor dorado brillante. Pensaba en su encuentro con el ejército y en cómo, aunque su identidad había sido revelada, solo les había mostrado su atributo del trueno, manteniendo en secreto a los demás. Por la actitud respetuosa que le habían mostrado hacia él, comprendió que eso era algo bueno. Ahora entendía que su raro atributo del trueno era un perfecto contraataque frente a los monstruos oscuros con los que el ejército estaba luchando, lo que lo convertía en un recurso extremadamente valioso. Sabía que intentarían reclutarlo, no amenazarlo, lo que le daría acceso a los métodos más rápidos para fortalecerse ya la información más avanzada. Los acontecimientos del día también le habían dejado clara la diferencia entre las dos principales fuerzas pioneras del país. El ejército, representado por Gilan, eran los vigilantes nocturnos, los protectores ocultos de la nación. La Asociación de Cultivo de Energía Espiritual, con agentes como Su Qingying, se encargaba de manejar las amenazas que lograban infiltrarse en las ciudades, protegiendo la vida civil tanto como fuera posible. Comprendía la estrategia de dos frentes del gobierno: usar las zonas prohibidas para contener los mayores peligros, mientras liberaban gradualmente la información al público sobre los cambios que se avecinaban. Ese enfoque cuidadoso estaba comprando tiempo valioso, evitando que la sociedad colapsara en el caos. Mientras continuaba su meditación, un orbe brillante de energía dorada palpitó en su núcleo. Notó que, a pesar de haber absorbido la rica energía de la zona prohibida, no sintió la necesidad inmediata de avanzar de nivel. Sin embargo, esa sensación cambió rápidamente. La energía dorada comenzó a fluir con fuerza a través de su cuerpo, y grietas de poder se extendieron por su rostro. Haber pasado incluso un corto tiempo en un lugar tan rico espiritualmente lo había llenado hasta el límite. Reconoció las señales de inmediato, estaba al borde de otro avance. Mientras tanto, en las calles de abajo, su prima Lin Yi regresaba a casa con unas bolsas de comida, preguntándose si él ya habría regresado. Pensó que, si estaba en casa, podría probar su cocina. Sin embargo, sus pensamientos se desvanecieron al levantar la vista y ver una gigantesca columna de luz dorada que se alzaba hacia el cielo nocturno desde la dirección de su edificio. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando una hacha divina envuelta en fuego. Reconoció el poder de un avance hacia el reino del hacha fantasma, pero enseguida comprendió que estaba equivocada. La magnitud de aquella energía, que formaba un hacha divina ardiente en el cielo, era demasiado aterradora para un simple ascenso. Solo pudo quedarse mirando, incrédula, preguntándose si otro poderoso pionero estaba mostrando su poder en la ciudad. Desde la calle, Lin Yi miraba el cielo sin poder creerlo. Reconocía la inmensa energía del reino del hacha fantasma, pero esto era distinto, una fuerza tan poderosa que estaba alterando la realidad misma. Cuando una gigantesca mano divina hecha de pura energía dorada se formó entre las nubes, comprendió la verdad con horror. Esa era la fuerza del legendario reino de la creación espiritual. El saber que un pionero de tal poder vivía justo al lado de ella la llena de asombro y temor. La gigantesca erupción de energía no pasó desapercibida. A kilómetros de distancia, en un centro de mando de alta tecnología, las alarmas rojas comenzaron a sonar y los técnicos entraron en pánico. Una advertencia urgente apareció en las pantallas. El valor de anomalía había alcanzado el nivel catastrófico de 99. Su ubicación, al sureste de la ciudad. Un oficial y Su Qingying reaccionaron alarmados. El oficial exigió un informe inmediato y ordenó movilizar a todas las unidades hacia la zona objetivo. Su Qingying se preguntaba cómo una anomalía de tal magnitud había pasado desapercibida, señalando que una lectura de energía de ese tamaño era suficiente para destruir una ciudad entera. En una sala de reuniones frente a un mapa holográfico de la ciudad,
los altos mandos del ejército discutían con tensión. Consideraban dos posibilidades aterradoras: o bien un nuevo pionero del reino de la creación espiritual acababa de aparecer, o la ciudad estaba al borde de un desastre masivo. Un oficial, con rostro sombrío, comentó que tal vez eran ambas cosas. La situación se volvió crítica cuando el alto funcionario llamó desesperado al cuartel general, exigiendo el envío de todo el equipo avanzado disponible, excepto las armas a gran escala. Su llamada se interrumpió cuando un subordinado irrumpió en la sala, jadeando mientras anunciaba que la alerta había sido cancelada. La anomalía no era un monstruo, sino un pionero en proceso de promoción. De vuelta en su habitación, la deslumbrante luz dorada se desvaneció lentamente mientras Fan Yi exhalaba aliviado. El avance estaba completo. Había alcanzado el reino de la creación espiritual de una estrella. Aparte de sentir su cuerpo más ligero y ágil, no notaba una gran diferencia en su poder bruto. Su momento de calma fue interrumpido por una vibración en su teléfono, un nuevo mensaje de Wong Lean. Era una advertencia. Había aparecido una nueva anomalía en el campo de la Universidad Xinjiang. Fuentes militares internas habían confirmado que se trataba de una zona contaminada, y lo más preocupante era que era la segunda vez que ese fenómeno ocurría en el mismo lugar. Fan Yi respondió diciendo que registraba la anterior anomalía de calor. Wong Lean confirmó que era la misma y, en tono bromista, le pidió que no dijera que él le había pasado la información. Fan Yi le respondió en broma que lo reportaría, pero Wong cambió el tono y le dijo con seriedad que estaba preocupado por su seguridad, pidiéndole que tuviera cuidado. El prota dejó su teléfono a un lado, con una expresión pensativa. La advertencia de su amigo solo confirmaba su estrategia. Por eso era tan reservado con el ejército y la asociación. Sabía que ser demasiado conocido podía traerle problemas, y por eso había decidido mantener en secreto su poderoso atributo de llama yang y su técnica de la hoja carmesí. Eran sus cartas ocultas. Le envió un último mensaje a su amigo, asegurándole que tendría cuidado y que aún le quedaban cartas por jugar. En ese momento, Lin Yi abrió la puerta del departamento anunciando que había regresado. Al ver a Fan Yi en el sofá, le preguntó si ya había comido y le ofreció la bolsa con comida para llevar. Distraído con su teléfono, él solo le pidió que la dejara sobre la mesa, diciendo que la comería más tarde. Ella lo observa con una mezcla de preocupación y frustración. En su mente, pensó que su primo era una buena persona, pero con un gran defecto: su pereza. Parecía feliz pasando el día en casa, jugando con el celular, sin siquiera preocuparse por ir a la universidad. Le resultaba irónico que mientras ella y otros pioneros vivían con precaución, buscando oportunidades y ocultando sus verdaderas identidades, su primo pareciera llevar una vida despreocupada y sin rumbo. Cansada, se fue a su habitación y se dejó caer sobre la cama. Sabía que las noticias sobre el nuevo pionero del reino de la creación espiritual que había aparecido en su distrito se propagarían como fuego. Con un sentido de deber, decidió que, llegado el momento, protegería a su primo aparentemente ingenuo como una forma de devolverle el favor. Mientras tanto, Fan Yi no estaba simplemente jugando con su teléfono. Estaba analizando el informe que le había enviado Wong Lean, el cual mostró un enorme incendio en el campo de la universidad. Notó que la primera anomalía había sido un calor extremo, y ahora era fuego. Se preguntó si esto representaba otra forma del atributo Yang. El video mostraba cómo el fuego se había desatado con una velocidad increíble y ardía con una intensidad aterradora. Los comentarios en línea de los testigos expresaban asombro, preguntándose si las fuerzas especiales ya estaban interviniendo en simples incendios. El informe mencionaba que todos los árboles y jardines cercanos habían sido destruidos y que la zona estaba completamente acordonada. El prota observó que el video era corto y terminaba de forma abrupta, pero le quedó claro que esta situación era mucho más seria que la anterior. Se preguntó qué tipo de cambio traería esta nueva forma del atributo Yang. Al darse cuenta de que debía investigar personalmente, Fan Yi comprendió que, para ingresar al área acordonada, tendría que contactar a su nueva conocida del ejército, Jilan. Al día siguiente, una multitud de reporteros se había reunido frente a las puertas selladas de la Universidad Xinjiang, bloqueadas por una línea de soldados. Gritaban preguntas, exigiendo confirmación sobre los rumores de un incendio que no podía ser apagado y demandando saber por qué un incidente de tal magnitud no estaba siendo reportado en las noticias. Mientras los periodistas insistían, Jilan y Fan Yi llegaron. La multitud los observó con curiosidad, preguntándose quiénes eran aquellas dos figuras imponentes, cuando los soldados abrieron de inmediato las puertas para dejarlos pasar sin hacerles ninguna pregunta. Los reporteros quedaron confundidos, sin entender cómo habían entrado tan fácilmente cuando ellos mismos no podían acercarse. Dentro del área acordonada, los dos miraron los restos humeantes del campo de la universidad. Fan Yi comentó sobre el nivel de destrucción, preguntando si eso era el fuego celestial del que había escuchado. Jilan asintió y explicó que ese era su nombre oficial. Le habló de su aterradora naturaleza. Aparecía sin advertencia, era imposible de extinguir y solo desaparecía cuando todo lo que deseaba consumir se reducía a cenizas. Un nombre más que apropiado,
pensó él. Luego de una inspección inicial, Gilan le dijo a Fan Yi que debía dirigirse a la oficina del rector y le preguntó si podía esperarla allí. Él le indicó que siguiera, asegurando que estaría bien. Quedando solo, Fan Yi caminó por el borde del área destruida, ahora delimitada con cinta amarilla. Se agachó y tocó la tierra ennegrecida. Analizando el lugar, notó que el suelo ya estaba frío y, más importante aún, que no quedaba ningún rastro de poder espiritual del fuego celestial. Con cierta decepción, comprendió que no podría absorber su atributo. Su plan había sido demasiado simple. De pronto, una voz familiar pronunció su nombre. Al mirar, vio a su exnovia, Chu Qingli, parada en las escaleras cercanas junto a una amiga. Ella, sorprendida, le preguntó qué hacía allí. Su amiga, una chica de gafas, reconoció de inmediato su nombre y le preguntó a Chu Qingli si ese era el exnovio del que le había hablado, el que solo había ingresado a una escuela vocacional. Chu Qingli confirmó sin emoción que era él. Su amiga le dio una palmada en el hombro y, con una expresión arrogante, se dirigió a Fan Yi. Le dijo que entendía que probablemente estaba allí porque aún no había superado a su ex, pero que, dado el abismo que existía ahora entre sus vidas, lo mejor sería que se rindiera. Fan Yi solo la miró, confundido por completo ante su suposición, preguntándose en silencio cómo podía alguien llegar a tal conclusión. A lo lejos, otros estudiantes comenzaron a murmurar. Se preguntaban quién era el chico que estaba hablando con la belleza del campus, Chu Qingli, suponiendo que debía ser otro admirador rechazado. Notaron que no parecía estudiante de la universidad y se quejaron de que seguridad hubiera dejado entrar a un extraño. La amiga de Chu Qingli avanzó con actitud desafiante y le advirtió a Fan Yi que Chu era ahora la chica más admirada de la universidad, aconsejándole que pensara bien sus acciones. Le recordó que muchos chicos mucho mejores que él estaban detrás de ella y que él ni siquiera estaba en el mismo nivel. Le ordenó que se marchara, diciendo que ese no era un lugar para alguien como él, y amenazó con denunciarlo ante la oficina disciplinaria si no explicaba cómo había entrado. Chu Qingli lo observaba con una expresión complicada. Recordaba cómo él había dicho que no se arrepentiría de su ruptura, pero ahora lo veía allí y asumía que todo había sido una fachada. Pensó que su aparente indiferencia no era más que un intento por parecer fuerte. El tenso momento se rompió cuando Gilan regresó, preguntándole a Fan Yi si aquella chica era su amiga. Chu Qingli se sobresaltó ante la repentina aparición de la mujer pelirroja, de presencia imponente. Fan Yi respondió con calma, aclarando que solo habían sido compañeros de secundaria y que no podían considerarse amigos. Gilan asintió brevemente, aceptando su respuesta. Luego de eso Gilan solo observó a las chicas, pero tanto Chu Qingli como su amiga se quedaron paralizadas ante el aura abrumadora de la oficial, preguntándose quién era esa mujer y qué relación podía tener con Fan Yi. Gilan se giró hacia él y le dio una actualización. Había hablado con el rector y la situación del fuego celestial era más complicada de lo que pensaban. Le informó que el rector vendría personalmente a llevarlos al punto de origen del incendio y que, como Fan Yi era ahora un consultor militar especial, su presencia era necesaria. Él aceptó sin dudar. En ese momento, un grupo de funcionarios con trajes oscuros llegó al lugar, ordenando a todos que se dispersaran y anunciando que el campo seguiría sellado. Chu Qingli jadeó al reconocer al hombre al frente del grupo, el rector de la universidad. Los estudiantes a su alrededor también se quedaron boquiabiertos. Aquel hombre era conocido por ser extremadamente ocupado y rara vez aparecía en público. Todos quedaron sorprendidos al ver que había ido personalmente a reunirse con Fan Yi y la misteriosa mujer pelirroja. Sin embargo, la amiga de Chu Qingli malinterpretó la escena. Sonrió, creyendo que el rector había venido a expulsar a los dos intrusos. Chu Qingli permaneció callada, con una expresión de duda. Para sorpresa de todos, el rector no se dirigió a ellos como intrusos. En cambio, caminó directamente hacia Fan Yi y lo saludó con un apretón de manos lleno de respeto. Lo llamó consultor, presentado por Gilan, y le explicó lo preocupado que estaba por las anomalías recientes y la seguridad de los estudiantes. Agradeció sinceramente que hubieran acudido a resolver la situación. Y para asombro absoluto de los presentes, el rector incluso se inclinó ligeramente ante Fan Yi, entregándole formalmente el mando de la investigación en el campo. Desde su posición entre la multitud, Chu Qingli observó atónita, sus ojos abiertos de par en par mientras su percepción de su ex se hacía añicos en cuestión de segundos. El equipo de seguridad del rector formó un perímetro, empujando a los estudiantes, incluyéndola a ella, hacia atrás. Nadie podía entender por qué su respetado rector trataba con tanta deferencia a un joven desconocido. Entre murmullos, los estudiantes comenzaron a cambiar su tono. Ahora especulaban que Fan Yi debía tener una identidad extraordinaria para recibir tal trato. Algunos recordaron que, hacía apenas unos minutos, lo habían considerado un simple exnovio rechazado. Otros comentaron la ironía del destino. Ahora, incluso si ella quisiera buscarlo, probablemente ya no podría alcanzar su atención. El golpe final vino cuando notaron que durante todo el encuentro, Fan Yi no la había mirado ni una sola vez. La había ignorado por completo, dejándola allí, sola,
invisible. En el distrito norte de la universidad, el rector guió a Fan Yi y Gilan hasta el sitio exacto de la anomalía. Explicó que todo había comenzado con el incidente del Sol Dorado, que había pensado sería el último problema. Sin embargo, hacía unos días, un fuego se había desatado en un campo de juego con tal intensidad que ni siquiera los bomberos pudieron apagarlo. Afortunadamente, ocurrió de noche, cuando no había estudiantes presentes, lo que permitió sellar rápidamente el área. El rector continuó, su rostro tornándose más grave. Un solo incendio podría haber sido casualidad, pero después vinieron dos más. Dijo que había visto personalmente una llama carmesí descender del cielo y flotar en el aire, un claro signo de un evento sobrenatural. Aunque los otros fuegos habían sido extinguidos, uno aún seguía ardiendo. Cuando se acercaron al lugar, Fan Yi percibió el penetrante olor a quemado. Llegaron a una cancha de baloncesto donde un solo aro ardía con una llama perpetua. El rector confirmó que ese era el punto de origen, el fuego que no podía ser apagado. Mientras observaban, Gilan consultó un dispositivo en su muñeca que mostraba una lectura de 11. Explicó que era un detector básico de anomalías espirituales y que cualquier valor superior a 10 ya se consideraba un desastre para la gente común, requiriendo un cierre total del área. De repente, el dispositivo comenzó a emitir pitidos y a parpadear con fuerza, mostrando una nueva lectura. 60. Gilan exclamó alarmada por la magnitud del incremento y advirtió al rector que, si la energía seguía aumentando, no solo afectaría a la universidad, sino a toda la ciudad. Declaró que debían enviar inmediatamente un escuadrón élite de pioneros para contener la amenaza. Antes de que pudieran ejecutar el plan, Fan Yi actuó por su cuenta. Sin decir palabra, saltó la cerca metálica, ignoró las señales de prohibido el paso y caminó directo hacia el fuego. En cuestión de segundos, su cuerpo fue envuelto por las llamas mientras Gilan y el rector lo miraban horrorizados. En ese instante, el dispositivo de Gilan volvió a subir, esta vez hasta 110. Gritó que la anomalía acababa de ser clasificada como de nivel S. El rector, pálido, preguntó qué debían hacer ahora que Fan Yi estaba adentro. Gilan solo pudo mirar las llamas, murmurando que ni siquiera el soldado más fuerte de las zonas prohibidas se atrevería a entrar solo en un lugar tan peligroso. Dentro del fuego, sin embargo, Fan Yi permanecía ileso, su silueta firme en medio del infierno ardiente. Sabía que, del mismo modo en que su atributo Yang lo había protegido del trueno divino, también podía resguardarlo de ese fuego celestial. Pero pronto descubrió un problema, aunque su energía lo protegía, también impedía que tocara la llama original, lo que le impedía activar la habilidad de su sistema para crear una nueva técnica. Comprendiendo que su propia defensa era tanto una bendición como una limitación, Fan Yi supo que debía acercarse al núcleo de la llama. Observó cómo el fuego se enroscaba alrededor del aro de baloncesto como un gran dragón ígneo y entendió que debía llegar a su corazón. Sin vacilar, se preparó para enfrentarlo de frente. En una acción increíblemente arriesgada, desactivó su aura protectora del sol dorado, quedando completamente expuesto. El fuego celestial se abalanzó sobre él, envolviendo su cuerpo en una tormenta de energía ardiente y pura. Fan Yi apretó los dientes mientras las llamas lo envolvían, quemando su piel y carne. El dolor era insoportable, pero no se detuvo, empujó su mano hacia adelante con determinación, decidido a tocar el núcleo de la anomalía. Su apuesta funcionó. En el instante en que su mano rozó la fuente, el sistema se activó, detectando una poderosa fluctuación del atributo llama celestial. A pesar del dolor que lo consumía, una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. Estaba maravillado por la fuerza de aquella energía, su voluntad era incluso más poderosa que la del atributo de desolación que había obtenido recientemente. Con una firme resolución, declaró que absorbería ese poder sin importar el costo. El sistema inició el cálculo final, compilando con éxito los nuevos datos. Fan Yi soltó una sonrisa triunfante, había logrado su objetivo. Una nueva ventana del sistema apareció ante él, mostrando su recompensa. Había obtenido la técnica del atributo llama celestial, el arte del cielo de los 9 dragones, un poder destinado a eliminar el mal y sellar a todos los demonios. A medida que dominaba la nueva habilidad, las llamas, antes salvajes, comenzaron a moverse como extensiones de su propia voluntad, envolviendo su brazo como un dragón domesticado. El sistema confirmó que la técnica había sido desbloqueada y estaba lista para usarse de inmediato. Concentrando su energía, Fan Yi inició el proceso final, extraer la esencia misma del atributo llama celestial. Sus ojos comenzaron a brillar con una intensa luz roja, y marcas ígneas aparecieron en su rostro, símbolo físico del nuevo poder que había adquirido. Juntó las manos en un sello, sus ojos ardían con energía carmesí. Luego invocó el nombre de su nueva técnica, arte del cielo de los 9 dragones. De su espalda surgieron enormes cadenas rojas que se extendieron hacia el fuego. Fuera del perímetro, Gilan y el director observaban asombrados. Ella reconoció de inmediato la energía que emanaba del lugar, era un aura de sellado. Recordó haber visto una vez a un pionero militar de alto nivel sellar una tierra prohibida. Aunque los métodos diferían,
el poder del aura era inconfundiblemente similar. Con una orden, Fan Yi hizo que las cadenas se contrajeran, tirando con fuerza brutal. Toda la llama celestial salvaje fue comprimida hasta formar una esfera luminosa de energía pura, flotando en el aire. El proceso de sellado había sido completado. La esfera descendió lentamente hacia la cancha de baloncesto mientras Fan Yi aterrizaba con elegancia. Explicó al director y a Gilan que había sellado temporalmente la llama celestial, y les advirtió que no debían permitir que nadie se acercara o intentara reparar el área. Así, aseguró, evitarían que el fuego se extendiera. El director asintió enseguida, asegurándole que el lugar permanecería cerrado y que no habría problema, ya que la universidad tenía otras canchas disponibles. Gilan, sin embargo, lo observaba con una mirada silenciosa e intensa, difícil de interpretar. El director, impresionado, comentó entre risas que Fan Yi no solo era poderoso, sino también bastante ingenioso, y le ofreció su ayuda para cualquier cosa que necesitara. Pero Gilan interrumpió con tono firme, pidiendo hablar con Fan Yi en privado. El director se despidió amablemente, dejándolos solos. Una vez a solas, Gilan lo miró con seriedad. Le dijo directamente que había estado ocultando muy bien su verdadero poder. Fan Yi trató de restarle importancia, alegando que la llama celestial era difícil de controlar, pero ella no se dejó engañar. Con una mirada penetrante, le ordenó dejar de fingir, aclarando que no hablaba del fuego, sino de su talento y nivel de fuerza. Luego, bajó la intensidad de su tono, admitiendo que era normal que un pionero tuviera secretos, especialmente uno tan poderoso como él. Fan Yi la escuchó en silencio, con calma. Entonces, su voz se volvió más grave y sincera. Le explicó que, aunque no tenía derecho a pedirle nada, quería que lo escuchara con atención. Pintó ante él un futuro caótico, un mundo al borde del colapso tras el despertar completo de la energía espiritual. Le advirtió que cuando eso ocurriera, personas con su nivel de poder serían tan valiosas como una arma nuclear moderna. Por esa razón, todas las grandes potencias, desde las zonas militares prohibidas hasta la Asociación de Energía Espiritual, competirían por reclutarlo. Le pidió que se preparara, pues pronto recibiría invitaciones personales de altos mandos con ofertas sumamente generosas. Luego confesó su verdadera intención: si él se unía a su unidad militar, sería una enorme ventaja para todos, y contarían con un aliado de fuerza inigualable. Por eso, le recomendó empezar a pensar en sus opciones. Fan Yi guardó silencio unos segundos antes de hacerle una pregunta curiosa. ¿Por qué tanto tú como Wong Leang parecen dudar en reclutarme para su zona prohibida? ¿Por qué actúan como si no fueran dignos? Gilan respondió sin dudar. Explicó que existía otra región militar legendaria, una unidad tan poderosa que creía que él preferiría unirse a ellos. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Fan Yi. ¿Te refieres a una unidad de élite?, preguntó. Gilan asintió. Admitió que no los veía con frecuencia, pero había oído que últimamente estaban tan ocupados que incluso los oficiales de otras regiones militares sentían la presión de sus movimientos. Finalmente, cambió de tema y sugirió que fueran a comer. El director los había invitado a la cafetería universitaria. Mientras caminaban, Fan Yi reflexionó en silencio. Si incluso las fuerzas más poderosas del país estaban en problemas, eso solo podía significar una cosa: habían comenzado a aparecer anomalías aterradoras, con poderes que superaban a los pioneros actuales. Comprendió que aquellos que luchaban contra esas criaturas debían ser cultivadores del reino de creación espiritual, o incluso más allá. Una sensación de urgencia lo invadió. El día del despertar total de la energía espiritual se acercaba, y él aún no estaba lo bastante preparado. Su mente regresó a su nuevo poder, el atributo llama celestial. Analizó su naturaleza: un fuego indomable, salvaje y absoluto, que consumía todo lo que tocaba. Sería el arma perfecta contra las anomalías capaces de regenerarse. Entonces se le ocurrió una idea. Su técnica de espada de llama carmesí sería el contenedor ideal para ese fuego divino. Si lograba combinarlas, obtendría un arma devastadora. Decidido a probar su nuevo poder, Fan Yi se dirigió a la montaña trasera, su lugar habitual de entrenamiento. Pero al llegar, encontró un gran cartel que advertía que la zona era peligrosa y estaba prohibido el paso. Frunció el ceño. Sabía que no había monstruos en esa área y dudaba que el ejército hubiera descubierto su sitio tan rápido. Solo una organización podía haber hecho eso: la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual. Sonrió al comprenderlo. Le habían regalado el lugar como campo de entrenamiento privado, un intento de ganarse su favor. Aceptó el gesto con una sonrisa, pero su concentración se rompió al detectar una presencia desconocida. Sus sentidos agudos le advirtieron de un intruso. Era un aura familiar, parecida a la que había sentido en la fábrica, aunque más débil. Entre los árboles, un simio monstruoso de ojos rojos lo observaba con cautela. El animal parecía inteligente. En lugar de atacar, evaluaba su fuerza. Fan Yi levantó su espada, que comenzó a brillar con energía. Era el momento perfecto para una demostración. El sistema apareció frente a él,
preguntándole si deseaba fundir el atributo llama celestial en su espada Tan. El sistema describía el poder como una luz pura capaz de destruir el mal. Con determinación en la mirada, Fan Yi aceptó. Inmediatamente, su espada estalló en una columna de fuego que se elevó hacia el cielo. Con una sonrisa de emoción, decidió que aquella criatura sería su primer experimento. El fuego rugió con violencia. El monstruo chilló de terror mientras el mar de llamas lo envolvía por completo. Fan Yi permaneció en el centro del infierno que había creado, observando su nueva habilidad. Su poder se había duplicado, incluso triplicado. Y lo mejor, las llamas no lo dañaban. Tocó el filo ardiente de su espada. Estaba frío. Entonces sintió que el monstruo aún vivía e intentaba escapar. Con una mirada firme, decidió perseguirlo. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, una joven de cabello rizado y rojo transmitía en vivo desde su teléfono. Decía a sus seguidores que no era una mentirosa, sino una chica con suerte y que siempre encontraba cosas increíbles. Uno de los espectadores la retó a demostrarlo yendo a la Universidad Ching-Chan para grabar el misterioso fuego del que todos hablaban. Entre risas, aceptó. Pero su sonrisa desapareció cuando un rugido salvaje la interrumpió. De entre los árboles, el simio mutante escapado de Fan Yi saltó hacia ella, atacándola brutalmente. El golpe la lanzó al suelo, su teléfono cayó y la pantalla se agrietó, aunque la transmisión continuó. Sus espectadores vieron cómo el monstruo la sujetaba, pero pensaron que era una actuación con efectos especiales baratos. Ella, en cambio, gritaba aterrorizada mientras el monstruo abría sus fauces sobre ella. Antes de que pudiera morderla, una enorme explosión de fuego con forma de cabeza de dragón golpeó a la bestia, lanzándola por los aires. La chica, temblando, levantó la mirada, salvada en el último instante. Sus espectadores, creyendo que era todo un montaje espectacular, inundaron el chat con comentarios. La audiencia subió de golpe a más de 13,000 personas. Aún temblando, la joven volteó hacia atrás y preguntó con voz temblorosa: ¿Quién está ahí? Ella se apresuró a recoger su teléfono del suelo. Al ponerse de pie, apuntó la cámara hacia el origen del ataque. Frente a un fuego ardiente, gritó a su audiencia que lo había capturado en video. Había una persona de pie dentro de las llamas. La cámara enfocó la silueta de Fan Yi, completamente ileso entre el fuego. En su mente aterrada y asombrada, la transmisora concluyó que acababa de ser rescatada por un verdadero inmortal. El video del rescate de la streamer Malala por parte de Fan Yi se volvió viral de inmediato. Se convirtió en el tema más comentado en línea, acumulando más de 13.5 millones de vistas. Los titulares eran sensacionales, llamándolo el hombre misterioso del fuego celestial, el rey de las llamas y el inmortal descendido a la tierra para salvar al mundo. En una oficina, la amiga de Chu Chenla la llamó emocionada para que viera el video en su computadora. Estaba eufórica, asegurando que aquello probaba que los cultivadores poderosos eran reales y que el fuego celestial en la universidad no había sido falso. Sin embargo, Chu Chenla fue escéptica. Le dijo a su amiga que no creyera en esas tonterías, que todo eran efectos especiales y actuación. Pero al mirar más de cerca la pantalla, su expresión incrédula se congeló en una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Su amiga, sin notar su reacción, comentó con entusiasmo lo guapo que era el hombre del video, hasta que notó el silencio petrificado de Chingley. Por dentro, ella estaba en conflicto. Se decía a sí misma que el video debía ser falso, que aquel hombre solo se parecía a Fan Yi. Se convencía de que si realmente fuera él, habría sido reducido a cenizas por esas llamas. Pero su negación se convirtió en miedo cuando consideró la posibilidad de que si fuera él. Pensó que tal vez usaría su nuevo poder para vengarse por su ruptura, aunque se obligó a sí misma a prometer que jamás bajaría la cabeza ante él, sin importar qué sucediera. En otro lugar, la líder pelirroja del escuadrón de pioneros de Lin Yi le mostró el mismo video en su teléfono. ¿No te parece familiar?, preguntó, sugiriendo que era el mismo hombre que los había salvado del monstruoso enredadero. Yi asintió, confirmando que sí lo era, y luego añadió algo impactante: recientemente había descubierto que un poderoso maestro, que había alcanzado el reino de creación espiritual, vivía en su vecindario. Empezó a preguntarse si ese increíble pionero podían ser la misma persona. En otra parte, Han Xia y un pionero del incidente de la cueva de lava también veían el video. El hombre reconoció la postura de combate de Fan Yi y señaló lo mucho que había crecido en poder, mientras su compañera observaba que su forma de blandir la hoja era idéntica. Ambos comprendieron que habían tenido una suerte increíble al haber estado del mismo lado que alguien tan poderoso. Las noticias del despliegue público de poder de Fan Yi llegaron a los más altos niveles de las dos grandes organizaciones del país. En un edificio moderno, probablemente la sede de la asociación, la situación parecía empeorar. Los pioneros actuales apenas lograban contener las crisis. En una sala de reuniones, Suin Jing informaba a los oficiales que el ejército ya había establecido comunicación directa con Fan Yi y expresó su firme convicción de que él aceptaría cooperar. Mientras tanto, en el centro de mando militar, Jilan, el mayor Anle y otros oficiales discutían la nueva información. Estaban atónitos por el ritmo de su crecimiento,
llamándolo monstruo por alcanzar tan rápido el reino de creación espiritual. Debatieron cuántos atributos de alto nivel poseía. Algunos creían que 3, otros incluso más. Coincidieron en que intimidarlo había sido un error y que ahora solo les quedaba reclutarlo. El mayor Juan le preguntó si el alto mando planeaba acercarse a él personalmente. Gillan confirmó que sí, aunque añadió que los altos mandos aún dudaban en humillarse, ya que todos los pioneros de élite anteriores habían salido de las filas militares. Tomando el control, An Le trazó una nueva estrategia, ordenó a sus subordinados averiguar qué tipo de armas o equipo podría necesitar Fan Yi y ofrecerle ubicaciones adecuadas para entrenar, como muestra de buena voluntad. También dio una última orden crucial: el video viral y los rumores derivados debían ser controlados de inmediato. Ahora, todo el círculo de energía espiritual de la Nación del Mar tenía sus ojos puestos en Fan Yi. Tanto Suin Jing como Gillan pensaban en su futuro. La primera mostraba preocupación por la enorme presión que recaía sobre él, mientras que la segunda mantenía una leve sonrisa de confianza. Ambas líderes esperaban con interés ver qué haría aquel joven extraordinario. En una habitación de hospital silenciosa, el sonido constante de un monitor cardíaco rompía el silencio. Una misteriosa mujer de largo cabello púrpura estaba sentada junto a la cama de un paciente inconsciente al que llamaba maestro. Con voz suave, le dijo que la nación Xia parecía haber encontrado una nueva esperanza. Con la aparición de alguien tan poderoso como Fan Yi, las posibilidades de que su maestro despertara algún día habían aumentado. Un día después, en su departamento, Fan Yi desayunaba mientras recordaba los sucesos del día anterior. Reflexionaba sobre cómo la noticia de su batalla en la montaña se había vuelto viral, todo gracias a una streamer temeraria que se había colado en el área restringida por fama. Mientras comía, notó que el video había sido completamente borrado de internet y que la cuenta de la chica había sido baneada. Dedujo, con acierto, que era obra del ejército o de la asociación espiritual. De pronto, su pensamiento se interrumpió. Se dio cuenta de que su prima Lin Yi no había regresado la noche anterior ni enviado mensajes. Aquello le pareció muy extraño, incluso si estaba en una misión. Una sensación de inquietud lo invadió. Intentó llamarla, pero la llamada fue directamente a un mensaje de fuera de servicio. Ahora realmente preocupado, Fan Yi comprendió que algo estaba mal y decidió ir a buscarla. Mientras tanto, en lo profundo de un bosque oscuro y cubierto de niebla, Lin Yi y la líder pelirroja de su escuadrón estaban perdidas y atrapadas. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó la líder con voz débil. Unas 10 horas, respondió Yi, aunque ya había perdido la noción del tiempo. La líder, agotada y con heridas visibles, se disculpó, culpándose por haber arrastrado allí a ese desastre. Dijo que pensó que solo investigaban un fenómeno extraño, mientras se apretaba el costado con dolor. No te disculpes, insistió Yi. Fue mi falta de fuerza lo que nos puso en esta situación. Mantente alerta, conserva tu energía. Mientras intentaba mantener la calma, sus pensamientos se dirigieron al poderoso maestro que había visto. Ojalá tuviera al menos una fracción de su poder, pensó, para poder salvarlas. Su conversación desesperada se cortó de golpe cuando una enorme sombra con ojos rojos brillantes y un cuerpo cubierto de púas emergió entre la niebla. El monstruo se abalanzó con ferocidad sobre la líder, pero Lin Yi reaccionó con velocidad sobrehumana, empujándola fuera del alcance de las garras y lanzando una ráfaga de energía espiritual azul brillante que formó una hoja de luz, cortando limpiamente la cabeza de la criatura. Sin embargo, más figuras sombrías y deformes comenzaron a salir del humo. Yi, horrorizada, comprendió que eran los cuerpos reanimados de otras personas atrapadas allí antes que ellas. Tras derrotar a una de esas criaturas, que se disolvió en un charco de niebla negra, explicó que el monstruo principal solo jugaba con ellas, convirtiendo a sus víctimas en marionetas. La líder añadió que sus ataques no afectaban la niebla y que su energía espiritual se agotaba rápido, mientras el verdadero enemigo seguía oculto. Pronto entendieron que estaban atrapadas en una ilusión creada por el monstruo, un espacio gris giratorio donde era imposible vencer. El sudor frío corrió por el rostro de la líder al comprender lo desesperada que era su situación. De repente, el cielo sobre ellas se rasgó, revelando un enorme ojo carmesí que las observaba. La líder gritó el nombre de Yi con terror. El ojo, una masa palpitante de carne, comenzó a multiplicarse en decenas de globos oculares viscosos. Enfurecida, la líder pelirroja atacó, cortando varios de ellos con furia. Pero Yi sintió un cambio en la energía del monstruo. Cuidado, advirtió, está perdiendo la paciencia. El ojo principal disparó entonces una técnica de energía roja concentrada. Ella se encontró sola, rodeada de docenas de ojos brillantes flotando en la oscuridad. La desesperanza la invadió. Sintió que sería su fin. Los tentáculos sombríos comenzaron a envolverla,
consumiéndola lentamente. Ya no oía la voz de su líder. Lágrimas resbalaron por su rostro al aceptar su destino. Pensó en el futuro que nunca vería, en la era gloriosa del despertar espiritual que no presenciaría. Cuando el último hilo de esperanza se apagaba y su cuerpo era arrastrado hacia la oscuridad, una explosión de luz azul deslumbrante desgarró las sombras. Una figura atravesó el abismo envuelta en energía eléctrica. Era Fan Yi, con los ojos encendidos de poder. El prota murmuró para sí mismo que casi no lo lograba a tiempo. Yi lo observó con total sorpresa e incredulidad, aún con lágrimas frescas en las mejillas, al reconocer a su salvador y pronunciar su nombre entre jadeos. Era su primo. Con una poderosa explosión de trueno divino, Fan Yi destruyó por completo el dominio sombrío del monstruo. Aterrizó con elegancia en el ahora despejado bosque, su mano aún chispeando con restos de electricidad. Había salvado tanto a su prima como a su líder inconsciente. Yi solo pudo mirar, con el mundo entero volteado al descubrir que su primo, aparentemente perezoso y ordinario, en realidad era un pionero increíblemente poderoso. Pero la batalla aún no había terminado. La verdadera forma de la anomalía apareció desde las sombras detrás de Fan Yi, una grotesca esfera de carne llena de ojos. Yi salió de su asombro y gritó desesperadamente una advertencia, diciéndole que el cuerpo principal de la criatura estaba detrás de él. Sin embargo, el prota no se preocupó. Su mano se encendió con la energía dorada y roja del fuego celestial. Una sonrisa confiada se dibujó en su rostro, viéndolo como la oportunidad perfecta para probar el efecto de su nuevo poder contra una criatura de atributo oscuro. Saltó al ataque, desatando su técnica de la hoja de llama carmesí. El ataque, ahora fortalecido por el fuego inextinguible del fuego celestial, envolvió por completo al monstruo en un ardiente mar de llamas. La criatura soltó un último y agonizante chillido mientras era consumida por las llamas divinas. En el silencio que siguió, la líder pelirroja recuperó lentamente la conciencia. Se encontró junto allí, ambas sentadas a salvo en el suelo, rodeadas por un círculo protector de fuego. Confundida y aterrorizada, la líder preguntó si estaban muertas y habían sido arrastradas al infierno junto con el monstruo. Yi, mucho más calmada, la tranquilizó, diciéndole que mirara bien, aún estaban vivas. Todavía procesando lo ocurrido, la líder repitió sus palabras con incredulidad antes de preguntar quién las había salvado. Fan Yi caminó con calma hacia su prima y la líder, con una pequeña sonrisa mientras las llamas protectoras se apagaban. Les dijo que el problema estaba resuelto y, al notar la hora, comentó con naturalidad que probablemente aún no habían desayunado. La líder pelirroja lo observó con los ojos muy abiertos, de repente recordando algo. Se puso de pie de un salto, con una mezcla de emoción y asombro, y apuntó hacia él exclamando que era el mismo hombre que las había salvado antes en Yanggu del monstruoso enredadera de la muerte. Fan Yi se mostró ligeramente sorprendido, pensando para sí que lo habían reconocido demasiado rápido. Yi quedó completamente atónita ante esta nueva revelación. Le preguntó a su líder si estaba diciendo que el poderoso maestro del atributo fuego que las había salvado de la enredadera también era su primo. La líder, igual de impactada por la conexión, le preguntó cómo era posible que ese supermaestro fuera su primo, recordándole que lo había descrito como alguien completamente ordinario. Fan Yi solo se rascó la cabeza con una sonrisa torpe. La líder, aún emocionada, tomó a Yi por los hombros y le recordó que ese era el mismo Salvador que había derrotado a la enredadera de la desolación con un solo y asombroso corte. La mente de Yi corría, tratando de unir las piezas. Comprendió que su primo era, en efecto, el poderoso usuario del atributo fuego de alto nivel, pero seguía confundida, pues acababa de verlo usar un rayo de atributo trueno increíblemente puro y poderoso para destruir la niebla oscura del monstruo. Mientras lo pensaba, finalmente entendió lo que eso significaba. El inmenso poder tanto de su fuego como de su trueno demostraba que era un supergenio con dos atributos de alto grado. Entonces otro pensamiento aún más impactante la golpeó. Recordó la gran perturbación espiritual en su vecindario, aquella que había señalado un avance al legendario reino de la creación espiritual. Se preguntó si ese increíble suceso también había sido obra de su primo. Cansado de las suposiciones, Fan Yi intervino y confirmó que sí, todo había sido cosa suya. Luego cambió de tema, preguntándole sobre la anomalía de atributo oscuro. Dijo que deberían haber sabido que ese tipo de criatura no debía tomarse a la ligera, y les preguntó por qué solo habían ido dos de ellas y dónde estaban las demás integrantes de su equipo. La líder pelirroja explicó que los demás estaban indispuestas, una se encontraba enferma y confinada en casa, mientras otro estaba cumpliendo una misión más difícil. Aclaró que su escuadrón no siempre operaba como una unidad completa. Yi entonces admitió que había sido su culpa, confesando que se había vuelto imprudente tras su reciente avance y creyó erróneamente que podía manejar la misión sola. El prota escuchó, pensativo. Recordó las discusiones internas que había presenciado en el equipo antes. Notó que la líder, quien había criticado abiertamente a sus compañeras, ahora las defendía ante un extraño. Reconoció su lealtad y supo que su astuta prima también debía haber notado la inestabilidad del grupo. Con su identidad ya revelada ante dos personas en quienes confiaba, Fan Yi hizo una propuesta. Se volvió hacia su prima y su amiga,
preguntándole si querían formar un equipo con él. Ambas mujeres quedaron en silencio unos segundos, sorprendidas, antes de que la líder pelirroja estallara de alegría. Juntó las manos, radiante de felicidad ante la idea de trabajar junto a un maestro tan poderoso, exclamando que era increíblemente afortunada gracias a la conexión de Yi. Yi, por su parte, tuvo una revelación más profunda. Entendió que un pionero tan poderoso como su primo debía haber conocido su secreto desde hacía tiempo y había estado vigilándola en silencio. Pensar que en su difícil y solitario camino de cultivación tenía un familiar confiable y poderoso que la ayudaba sin pedir nada a cambio le provocó una abrumadora sensación de alivio y gratitud. Una sola lágrima de agradecimiento rodó por su mejilla. Al limpiarla, le dedicó a su primo una brillante sonrisa y una seña de paz, agradeciéndole enormemente y prometiendo hacerle 2 huevos extra para la cena. Justo entonces, el teléfono de Yi vibró con una notificación. Anunció que la hermana Jaolan, la misteriosa y poderosa miembro de su grupo de pioneros, acababa de publicar una nueva misión. El mensaje era una alerta para una tarea de recolección de alto riesgo en un lugar llamado la Zona Oscura Extrema, claramente relacionada con el atributo oscuro. El mensaje de Jaolan terminaba con una severa advertencia. Todos debían pensarlo muy bien antes de inscribirse. Fan Yi les preguntó si sabían algo sobre esa zona. Yi explicó que era un área fronteriza estrictamente prohibida por la nación Xia. La energía de atributo oscuro allí era tan abrumadoramente poderosa que la mayoría de los pioneros evitaban acercarse. Añadió que muchas de las extrañas anomalías que habían aparecido en su ciudad eran, de hecho, filtraciones de energía provenientes de esa zona prohibida. Debido al peligro extremo, incluso el gobierno había sido incapaz de explorarla a fondo, ya que los intentos previos habían terminado en graves accidentes. Intrigado, el prota sugirió que deberían intentarlo y le pidió a Yi que enviara un mensaje a Jaolan para obtener más detalles sobre la misión. Yi respondió que sería inútil, ya que Jaolan era conocida por ser extremadamente reservada y rara vez decía más de unas pocas palabras. Fan Yi analizó la situación. Dedujo que, para que Jaolan pudiera emitir una misión en un área controlada por el gobierno, solo había 2 posibilidades: o era una rebelde increíblemente audaz que desafiaba a las autoridades, o tenía un alto rango dentro del ejército o de la Asociación de Energía Espiritual. Llegó a la conclusión de que lo segundo era lo más probable. A pesar de sus dudas, Yi, usando su nombre en línea, Fungu, envió un mensaje a Jaolan manifestando su interés en inscribirse y solicitando más información. Para sorpresa de ambas, Jaolan respondió con un nivel de detalle inusual. La misión consistía en recolectar una flor llamada Mars. Advirtió que, aunque las recompensas eran mucho mayores de lo habitual, todos los peligros en la zona oscura extrema estaban relacionados con el atributo oscuro, y el nivel de riesgo era mucho más alto que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Recomendó explícitamente que todos los pioneros formaran equipos antes de intentar la misión. Las 2 mujeres quedaron sorprendidas por lo completa que era su respuesta, algo totalmente fuera de su carácter. Un momento después, llegó otro mensaje aún más directo de Jaolan. Advirtió que la misión podría involucrar una anomalía de nivel S y que la tasa de mortalidad era extremadamente alta, instándolas a reconsiderar. Luego añadió un último consejo, sutil pero claro. Si tienen un pionero fuerte y confiable con quien formar equipo, todavía están a tiempo de inscribirse. En otro lugar, la misteriosa mujer de cabello púrpura del hospital, quien resultó ser la propia Jaolan, caminaba por un pasillo flanqueada por guardias. Miró su teléfono y pensó para sí que ya había hecho todo lo posible. Ahora dependía de esa persona aceptar o no el desafío. De vuelta en el parque, el prota sonrió con malicia, entendiendo perfectamente el mensaje oculto. Les dijo allí y a la líder que las palabras de Jaolan no eran solo una advertencia, sino una invitación directa y personal, traduciendo el verdadero significado entre líneas. Sé quién eres. Sé que un pionero de tu calibre no resistirá el desafío, y te reto a venir. Fan Yi comprendió con absoluta certeza que toda esa misión había sido dirigida específicamente a él. Mirando hacia la visión del paisaje oscuro y desolado de la zona oscura extrema, le pareció interesante la propuesta y decidió que, efectivamente, haría un viaje hasta allí. Lin Yi, usando su nombre en línea Fungu, aceptó oficialmente la misión y le informó a Jaolan que su equipo contaba con 3 integrantes. La escena cambió al área de espera de un hospital, donde Jaolan caminaba acompañada por 2 ayudantes. Una de ellas se mostró preocupada por el pequeño tamaño del equipo que acababa de registrarse, pero Jaolan permaneció tranquila y segura. Dijo que, si él era un pionero en quien la nación Seon realmente podía confiar, acudiría. La ayudante insistió, preocupada por lo que podría pasar con los demás pioneros si él no se presentaba. Jaolan simplemente respondió que, si no venía, significaría que sus destinos no estaban destinados a cruzarse. Mientras caminaban, una sonrisa se dibujó en los labios de Jaolan. Preguntó a sus ayudantes si realmente creían que el propósito de una misión para recolectar la flor Xiai era enviar a los pioneros poderosos a la muerte. Explicó que el verdadero objetivo de aquella tarea tan peligrosa era, en realidad,
todo lo contrario a lo que parecía. Una visión mostró la flor, brotaba de un oscuro estanque maligno alimentado por los cuerpos y almas de pioneros caídos. Haolan dijo que conseguir esa flor era un paso necesario para fortalecer a la nación, pues era la única forma de salvar aún más pioneros a largo plazo. El motivo de la misión, explicó, era proteger tanto la fuerza principal futura de la nación Xia, representada por la nueva generación de pioneros, como Fan Yi y su equipo, que en ese momento eran mostrados viajando en metro hacia el lugar, como también revivir a la fuerza de combate de élite que ya había muerto en batalla. Haolan llegó finalmente a la habitación de su maestro, un anciano en coma. Tomando su mano, repitió su objetivo: debían obtener más flores si haya cualquier costo. Luego reveló la identidad del hombre y la gran importancia de su misión. Él era el único pionero de toda la nación Xia que había alcanzado el legendario reino Jin Gan. La flor Xiai, explicó, era el único medio capaz de despertarlo de su estado comatoso. También aclaró el inmenso valor estratégico que tenía un individuo así. Tras su completa reactivación espiritual, un cultivador del reino Jin Gan equivalía a un arma nuclear moderna, convirtiéndolo en el mayor recurso del país frente a las demás naciones. Desde su punto de vista, sacrificar a unos cuantos pioneros, o incluso escuadrones enteros, era un precio razonable por su regreso. Sin embargo, una de sus ayudantes expresó su preocupación por la propia salud de Haolan, diciéndole que, aunque la misión era importante, su bienestar también lo era. Esas palabras provocaron una reacción oscura. El rostro de Haolan se ensombreció al repetir lentamente: ¿mi salud es importante? De pronto estalló, llena de rabia y tristeza, gritando que su vida solo era valiosa porque había sido un regalo pagado con la vida de sus camaradas caídos, quienes murieron para salvarla. Se llevó las manos a la cabeza, dominada por un dolor repentino e intenso, una señal física del trauma que la atormentaba. Tras unos segundos, se calmó y se disculpó por su arrebato. Una de las ayudantes le preguntó si el dolor de cabeza había regresado. Haolan restó importancia al asunto, diciendo que aún no era hora de su medicina. Una imagen fugaz de su antiguo y alegre equipo cruzó su mente, y apartó la mirada con una expresión triste y cansada, murmurando que todo eso ya pertenecía al pasado. Entonces la historia mostró un recuerdo traumático de su pasado. En un paisaje oscuro y vacío, una voz gritaba desesperadamente para que el escuadrón de las espadas se retirara de inmediato. Una Haolan más joven se arrodillaba entre los cuerpos de sus compañeros caídos, mientras su capitán moribundo le decía que la misión para obtener la flor Xiai ahora estaba en sus manos. Ella temblaba, presa de la desesperación, pensando en su maestro y en su nación, comprendiendo que la zona oscura extrema era un lugar realmente despiadado. Gritó negándose a abandonar a su capitán, pero en sus últimos momentos, él colocó su mano frente a ella, transfiriéndole su energía espiritual. Le dijo que esperaba que su poder le fuera de ayuda, y le rogó que lograra regresar con vida. De vuelta al presente, Haolan permanecía en el hospital, recordando aquel día trágico. Reveló la amarga ironía del sacrificio de su equipo. Ellos le habían entregado su poder, pero no sabían que la flor Xiai era inútil si era tocada por sangre o no se arrancaba entera. En consecuencia, su misión había fracasado, incluso aunque salvaron su vida. Tiempo después, tras un largo viaje, el nuevo equipo de Fan Yi llegó a las desoladas afueras de la zona oscura extrema. La líder pelirroja se quejó del largo trayecto, preguntando por qué no volaban si eran tan poderosos. Yi le explicó que incluso para los pioneros, volar durante un periodo prolongado no era posible hasta que la energía espiritual de uno alcanzara un nivel abrumador. Fan Yi guardó silencio, sus ojos rojos brillando mientras se enfocaba en su destino. Finalmente, llegaron a un enorme puesto de control fuertemente custodiado que marcaba la entrada a la zona. Más allá de las filas de obstáculos y cercas, se alzaba una barrera de energía azul que centelleaba. Fan Yi confirmó que debía ser la zona oscura extrema. Incluso desde la distancia y a través de múltiples capas de defensa, podía sentir la desagradable y densa aura del atributo oscuro emanando del lugar. Yi y su líder estaban visiblemente perturbadas por la energía pesada. La líder comentó que era 1000 veces más aterradora que el monstruo al que habían enfrentado antes. Fan Yi solo les pidió que mantuvieran la calma. Luego señaló hacia el frente. No eran los únicos que habían respondido al llamado. Una gran multitud de pioneros ya se había reunido en el punto de control, esperando el inicio de la misión. Yi comentó que no estaban allí solo por la gran recompensa. Explicó que el atributo oscuro era conocido por ser difícil de manejar, cruel y naturalmente hostil hacia los humanos. Sin embargo, ante el creciente número de monstruos oscuros que aparecían en las ciudades, los pioneros comprendieron que ya no podían seguir ignorando la fuente del problema. Muchos habían acudido para enfrentarlo directamente y buscar una forma de combatirlo. La líder pelirroja coincidió con su razonamiento, y Fan Yi observó la escena con una ligera sonrisa, impresionado por la agudeza de su prima. Mientras aguardaban, Fan Yi explicó su razón para aceptar una misión tan peligrosa. Contó que ya había enfrentado criaturas de atributo oscuro 2 veces antes. La primera fue el conejo mutado, más parecido a una asquerosa bestia con forma de rata. La segunda fue la serpiente y su compañero, el caballero Vela,
una pareja inteligente que trabajaba en conjunto para atraer y atrapar pioneros. Una misión que casi aniquiló a todo un escuadrón de la Asociación de Energía Espiritual. Señaló que el detalle más importante, como su prima Yi había notado acertadamente, era que esas criaturas parecían estar eludiendo de manera intencionada las defensas militares en las fronteras de la ciudad. Sospechaba que estaban usando algún método desconocido para infiltrarse en las zonas urbanas, y esos incidentes se habían vuelto tan frecuentes que ya no podían ser ignorados. La situación se había vuelto tan grave que, si no enfrentaban la fuente, las ciudades terminarían siendo invadidas. Por eso concluyó que no había otra opción más que ir a la zona oscura extrema. En el puesto de control, una oficial militar observaba mientras Su Qing Jing, la capitana, instruía a un grupo de pioneros frente a la barrera energética. Se mantenía firme y seria, lista para la peligrosa misión. Su concentración se rompió al ver acercarse a un grupo familiar. Se quedó completamente atónita al reconocer a Fan Yi caminando junto a Lin Yi y la líder pelirroja. Su subordinada, una joven de cabello verde llamada Han Xiaoya, también los vio y la llamó con sorpresa. Pero Su Qing Jing quedó paralizada, llevándose una mano a la boca, rezando en silencio para que aquel gran maestro no la notara entre la multitud. Su esperanza se desvaneció cuando Fan Yi la miró directamente, con una expresión curiosa, y la llamó por su nombre, identificándola como la capitana Su. Resignada, Su Qing Jing se acercó con su escuadrón encapuchado, ya al tanto de la información militar sobre el equipo de Fan Yi. La líder pelirroja, siempre traviesa, observó a la hermosa chica de cabello plateado y le preguntó a Fan Yi si acaso era la cuñada de Yi, en tono de burla. La insinuación provocó el pánico tanto en Yi como en Su Qing Jing. Esta última se sonrojó y agitó las manos, aclarando entre nerviosa y avergonzada que todo era un gran malentendido. Fan Yi explicó con calma que no era así, que ella era la capitana Su de la Asociación de Energía Espiritual, quien lo ayudaba con algunos asuntos. Sin embargo, la explicación solo pareció incomodar más a Su Qing Jing, pues le resultó más molesta que la broma romántica. La conversación se interrumpió por una voz fuerte y arrogante. Un hombre mayor, de aspecto imponente y con una pesada armadura roja, se adelantó acompañado por dos pioneros también armados. Los llamó un grupo de mocosos descarados y se quejó de que la nueva generación de pioneros era cada vez más irrespetuosa, ni siquiera saludaban a sus mayores. Los regañó por hablar con tanta ligereza en un lugar tan peligroso, terminando con un comentario sarcástico: ojalá pudieran confiar los unos en los otros dentro de la zona oscura extrema. La líder pelirroja se enojó, pero Yi la contuvo intentando calmar la situación. Fan Yi se interpuso entre ambos, señalándole con calma que se tranquilizara. Sin amedrentarse, la líder apuntó al hombre con el dedo y le dijo que se ocupara de sus propios asuntos, advirtiéndole que ya verían quién sería el que acabaría muerto de miedo dentro. El hombre le devolvió una mirada llena de furia. En ese momento, el sonido de un vehículo que se acercaba rompió la tensión. El hombre sonrió con arrogancia al ver que su transporte había llegado. Un enorme vehículo blindado, con luces de policía, se detuvo frente al puesto. Las puertas traseras se abrieron y de él descendió la misteriosa Haolan. Su presencia atrajo de inmediato la atención de todos los pioneros. La multitud murmuró sorprendida, reconociendo a la infame hermana Haolan. Caminó hacia adelante con un aire de autoridad, escoltada por sus guardias, mientras los presentes se preguntaban quién era esa mujer para recibir semejante entrada. Fan Yi la observó acercarse y comprendió su propósito. Ella era la encargada de abrir la puerta para ellos. Haolan se detuvo frente a la gigantesca barrera azul chispeante. Levantó la mano, concentrando un torbellino de energía pura hasta formar un símbolo brillante en su palma. Con un potente impulso, lanzó el símbolo hacia adelante, y la enorme barrera se rasgó, revelando un oscuro sendero que conducía hacia la zona prohibida. Con la puerta finalmente abierta, la misión de clase S había comenzado oficialmente. Haolan permanecía frente al oscuro portal, rodeada por una mezcla de energías rojas y negras que giraban violentamente a su alrededor. Con voz firme, anunció que los pioneros podían entrar, pero les dio una última advertencia importante: las flores Asai debían ser recogidas intactas y sin tocar la sangre humana. Si no cumplían con estas condiciones, no habría recompensa alguna. Tras eso, ordenó el inicio de la operación. Los grupos comenzaron a avanzar hacia el terrorífico portal. Entre ellos, un miembro del equipo del pionero arrogante murmuró con desprecio, quejándose de que Haolan los enviaba a la muerte sin acompañarlos. Su líder le ordenó callar, recordándole que si morían, al menos el gobierno compensaría bien a sus familias. Mientras observaban cómo los demás se internaban, Su Qing Jing analizaba cuidadosamente el poder de cada equipo y compartía sus observaciones con Fan Yi. Identificó al pionero arrogante como un cultivador del reino de creación espiritual de una estrella, el mismo nivel que Fan Yi. También notó que varios ocultaban deliberadamente su energía espiritual, lo que hacía difícil medir su fuerza, aunque la mayoría pertenecía al rango de pioneros de 1 o 3 estrellas del reino del hacha espectral. Concluyó que, en términos de poder,
todos los grupos estaban relativamente equilibrados. Fan Yi se sorprendió al saber que el hombre arrogante también estaba en el reino de creación espiritual, pues no había sentido de él una energía tan elevada. Pensó para sí que aquella misión debía ser realmente peligrosa para atraer a tantos equipos de élite. Fuera del portal, una de las asistentes de Jaolan le entregó un informe final en una tableta. Había contabilizado 37 pioneros del rango de 3 estrellas del hacha espectral, 7 de 1 estrella y 3 cultivadores del rango de creación espiritual. Los niveles de peligro de los monstruos dentro del área variaban entre clase B y clase S. Jaolan, con serenidad, le indicó que preparara el equipo de monitoreo, asegurándole que ya estaba lista. Dentro del portal, los pioneros se encontraron en un paisaje desolado, oscuro y envuelto en una espesa neblina, rodeados de árboles muertos. Apenas puso un pie en la zona extrema, el grupo de Fan Yi fue cubierto por tentáculos de energía negra que se arrastraban en el aire. Fan Yi advirtió a todos que permanecieran juntos, explicando que la concentración de energía oscura dificultaba la visión y que separarse significaba perderse fácilmente. Su advertencia se vio interrumpida cuando la líder pelirroja cayó de rodillas, enferma. Se disculpó entre arcadas, diciendo que no podía evitar vomitar. Su Qingying se acercó con calma y le explicó que era una reacción normal. El aire estaba saturado con el hedor de cuerpos en descomposición y fluidos cerebrales, un olor insoportable para la mayoría. Luego señaló a otro grupo en la distancia, cuyos miembros también estaban arrodillados, vomitando, incluso siendo pioneros del mismo nivel. Su Qingying continuó explicando que la energía oscura actuaba como una forma de contaminación, debilitando naturalmente a los pioneros, y que los monstruos en aquella zona eran extremadamente activos. Describió las clasificaciones oficiales. Los monstruos de nivel B representaban una amenaza para pioneros del mismo rango. Los de nivel A eran lo bastante poderosos para atraer cultivadores del reino de creación espiritual, y los de nivel S eran amenazas de desastre, capaces de desafiar incluso a quienes habían alcanzado el legendario reino Jin-Gon. Agregó además una advertencia inquietante: dentro de esta zona, la energía oscura potenciaba a las criaturas, volviendo a los monstruos B en amenazas equivalentes al nivel A. La líder pelirroja se mostró asombrada ante esta revelación, mientras Lin Yi preguntaba si su Qingying y su equipo no se veían afectados por esa contaminación. Ella sonrió ligeramente, explicando que estaban acostumbradas a tratar con monstruos similares y que el olor no les afectaba. Reveló además que había alcanzado el rango de 3 estrellas del hacha espectral y que estaba trabajando para transformar su atributo de agua en el raro atributo de hielo. Lin Yi, intrigada, comentó que al estar en el mismo nivel, notaba su energía espiritual mucho más reprimida que en misiones anteriores. Su Qingying asintió, confirmando que muchos maestros de alto rango, incluso algunos militares de una estrella del reino de creación espiritual, habían muerto allí. Por eso debían ser extremadamente cautelosos. Mientras avanzaban por el paisaje desolado, su Qingying tomó la delantera. Al ver que ya no distinguían a los grupos que habían entrado antes, ordenó acelerar el paso. Les recordó que hablar menos les ayudaría a conservar energía y que debían concentrar su poder espiritual para impedir que la niebla oscura encontrara debilidades en ellos. Fan Yi, mientras caminaba, notó algo extraño. Él no sentía el mismo malestar que los demás. Pensó que quizás su atributo Yang y el atributo Trueno contrarrestaban naturalmente la energía oscura, o tal vez su poder espiritual se había fortalecido desde que alcanzó el reino de creación espiritual. En otra parte del lugar, el pionero arrogante y su equipo luchaban ferozmente. Con un corte luminoso de su espada verde, el hombre decapitó a una bestia monstruosa y rió con soberbia, burlándose de los supuestos peligros de la zona. Juró que serían ellos quienes obtendrían la flor Xiai, decidido a demostrar a la nueva generación lo que era la verdadera fuerza. De regreso con el grupo de Fan Yi, Lin Yi seguía con náuseas. Fan Yi, viéndola temblar, pensó que a pesar de su poder, seguía siendo solo una niña. Colocó suavemente una mano sobre su espalda y canalizó una ola de energía espiritual cálida. El efecto fue inmediato, la náusea desapareció y el frío se disipó, reemplazado por una sensación de calor reconfortante, como un sol invernal. Ella se maravilló ante el poder del reino de creación espiritual, creyendo que era una energía de fuego de grado alto. Fan Yi la corrigió con calma, explicando que no era fuego, sino el atributo Yan. De paso, reveló casualmente que él había sido el responsable tanto del incidente en la puerta norte como del incendio en el campo de la Universidad Qingchen. La líder pelirroja se quedó boquiabierta, preguntándole si estaba admitiendo poseer 3 atributos de grado alto. Fan Yi explicó que los dos incidentes estaban relacionados, pero que existían diferencias entre los atributos fuego celestial y Yan. En su interior, pensó en su cuarto poder, el atributo desolación, pero decidió mantenerlo en secreto como ventaja oculta. Luego, la líder pelirroja, temblando por el frío, se le acercó con timidez. Aún sin haber alcanzado el rango de 3 estrellas, apenas podía percibir los atributos, pero sabía que el suyo podía ayudarla. Le pidió, prometiendo portarse bien, si podía darle un poco de su calor. Fan Yi aceptó y colocó su mano sobre su hombro,
transmitiéndole energía. La chica soltó un pequeño grito de sorpresa, exhalando una bocanada de aire cálido antes de suspirar aliviada. Al ver el resultado, Fan Yi ofreció amablemente compartir su energía con el equipo de Su Qingying. Tras una breve duda, ella aceptó, admitiendo que la sensación era agradable. Sus dos subordinadas también se mostraron encantadas. Con unos leves toques, Fan Yi compartió su energía Yang, y las tres mujeres lo agradecieron sorprendidas por el cálido confort. Pero el momento de calma se rompió con un sonido pesado, pasos con garras acercándose entre los árboles muertos. Fan Yi frunció el ceño, sintiendo el peligro. Su Qingying reaccionó de inmediato, formando una hoja azul de energía que bloqueó el ataque. La bestia cayó tras la líder pelirroja, que gritó aterrorizada. El monstruo, cubierto de una siniestra aura púrpura y negra, rugió con furia. Su Qingying lo identificó como un monstruo de nivel A y se lanzó a enfrentarlo. Disparó una ráfaga de energía gélida que impactó de lleno en la criatura, haciéndola desaparecer. Lin Yi preguntó, confundida, si había muerto. Fan Yi, en cambio, percibió algo más allá de la ilusión. No era una bestia, sino una trampa. De entre la niebla, una horda de figuras zombificadas con ojos rojos avanzaba silenciosamente hacia ellos. Fan Yi gritó una advertencia, pero ya era tarde. El suelo se abrió bajo sus pies, liberando tentáculos sombríos que atraparon a todos. Sin perder la calma, Fan Yi ordenó retroceder y desenvainó su espada. Sus ojos se iluminaron con un fuego brillante mientras desataba una ola masiva de energía ardiente. La explosión envolvió la zona, incinerando a los zombies, que chillaban mientras sus cuerpos de sombra se desintegraban. Cuando el silencio volvió, Fan Yi giró su espada con naturalidad y anunció que estaban a salvo, al menos por ahora. Explicó que, pese a parecer una gran multitud, solo había dos monstruos dirigiendo a los demás como marionetas. Su Qingying se mostró impactada. Aquellas criaturas ya eran capaces de imitar el lenguaje humano. Fan Yi dedujo con frialdad que era porque habían devorado a demasiadas personas. El grupo quedó impresionado por su fuerza. Su Qingying señaló que el lugar era tan peligroso que incluso los monstruos más débiles se convertían allí en amenazas de nivel A, imposibles de enfrentar para cualquiera por debajo del reino de creación espiritual. En otro punto de la zona, Jaolan observaba todo. Estaba impresionada. Fan Yi había destruido a dos bestias fantasmales de nivel A con un solo ataque. Admitió para sí misma que, incluso para ella, habría sido una batalla larga. Mientras tanto, Lin Yi, entendiendo la magnitud del peligro, insistió en que debían permanecer juntos, advirtiendo que los monstruos podían disfrazarse y atacar cuando bajaran la guardia. La líder pelirroja, aún temblando, confesó que lo que realmente la asustaba no eran los monstruos, sino el aura opresiva del fuego de Fan Yi, que le parecía más aterradora que los zombies. De pronto, un profundo estruendo resonó en todo el paisaje. Lin Yi preguntó si los demás escuchaban aquel sonido, como olas golpeando una costa. El suelo comenzó a temblar con violencia, haciendo que todos perdieran el equilibrio. A lo lejos, otros equipos de pioneros huían desesperados. Uno de ellos gritaba que dejaran de luchar y corrieran, gritando que lo que se acercaba era puro mal, fantasmas verdaderos. Fan Yi, Su Qingying y Lin Yi observaron en silencio el desastre. Una gigantesca marea de energía oscura, llena de ojos rojos y figuras monstruosas, avanzaba como un torbellino, devorando todo a su paso. Era la temida marea oscura. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan cómo se ve ante el control de Imu. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan bo en los comentarios. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.